Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de lo que se pasó durante la clase online, que por problemas personales no pude subir con la interacción de los alumnos. Pero no se preocupen, aunque el video parezca corto, el contenido que les enseñaré es el mismo, así que con todas las ganas vamos a empezar. Bueno, la clase de hoy se va a tratar sobre algunos conceptos básicos de la narrativa. El objetivo general: reconocer las características constituyentes del género narrativo, que significa constituyentes que constituyen o que son parte del género narrativo. Bien. Dentro de lo que vimos en la clase presencial o en clase, nosotros tratamos el texto narrativo como el relato de acontecimientos que tienen personajes principales y secundarios. Los personajes principales se dividen en protagonista y antagonista. Nosotros, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a retomar todos estos conceptos y los vamos a recordar. Son conocimientos que ustedes, alumnos, alumnas, ya tienen o deberían tener en su inconsciente, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traerlos a nuestro lado consciente, a los conocimientos que ustedes tienen y deben también expresar. En fin. Realidad y ficción. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre ellos, partiendo porque las obras narrativas pueden ser reales o imaginarias. Y acá me voy a detener. ¿Por qué les digo que pueden ser reales e imaginarias, aunque el género narrativo es subjetivo y nos habla de elementos imaginarios? Esto es porque hay historias que se basan en hechos reales, como pueden ser las biografías o lo que se consideran novelas históricas. Bien. En la narración realista aparecen personajes y espacios que existen o que han existido en la realidad y acciones que ocurren o han ocurrido en la historia de la humanidad. Yo les puse ahí una imagen de la reina María Antonieta de Francia. Se dice que ella fue una de las razones de la Revolución Francesa, por supuesto desde la parte negativa. Bien, un ejemplo de novelas históricas que son consideradas literatura realista es, por ejemplo, la saga de los Reyes Malditos. Los Reyes Malditos nos hablan de la historia de cómo murió el último templario, el Gran Maestre, y este le tiró, por decirlo de alguna manera, una maldición a el rey de entonces, que fue Felipe el Hermoso. Es así como tanto Felipe el Hermoso como sus hijos y sus familiares fueron muriendo de manera un poco trágica por enfermedades, y se creía que era gracias a la maldición de este gran maestre. Si nosotros nos vamos a los libros de historia, nos podemos dar cuenta que esta saga de los Reyes Malditos está basada en hechos reales, que por supuesto están mezclados con la ficción, con las cosas que son netamente imaginarias. Nosotros podemos ver en los libros de historia que los templarios sí existieron.
que Felipe el Hermoso, el rey de Francia, existió. De hecho, él estuvo casado con la conocida por todos, por Juana la Loca, ¿cierto? En fin, libros como estos dan cuenta de un tipo de escritura que es realista, que nos cuentan historias que las podemos situar en un tiempo y en un espacio determinado que son conocidos y comprobables, pese a que mucho de este contenido va a ser ficción netamente. Bien, bueno, a diferencia de la literatura realista o la narración realista, la narración fantástica o la literatura fantástica tiene por característica que aparecen seres extraordinarios con acciones fabulosas y espacios que no existen necesariamente en lo que nosotros conocemos por mundo real. Un ejemplo que yo les coloqué ahí es la serie animada o de anime Dragon Ball, donde aparecen seres que son extraordinarios, que de hecho tienen poderes, que son sobrehumanos, por supuesto, aparecen criaturas, aparecen animales que pueden hablar, que es cierto que caminan en dos patas, un dragón mágico, en fin. En lo que corresponde a la literatura como tal, nosotros tenemos de ejemplo los más conocidos que tenemos, El Hobbit, El Señor de los Anillos o Harry Potter. Por supuesto hay muchos más, pero estos son de alguna manera muy representativos de lo que es la literatura fantástica. ¿Por qué? Porque aparecen dragones, porque tienen elfos, porque usan magia y están en espacios físicos que no se asemejan a la realidad, a nosotros, a lo que nosotros conocemos, lo que vemos, a las montañas reales, a los campos, a los bosques, en fin. Hasta ahí vamos súper bien, ¿cierto? En cuanto al autor, nosotros ya vimos que hay dos tipos de literatura principalmente, ¿cierto? Por supuesto hay mucho más, pero vamos a centrarnos en esto. Ahora nosotros vamos a hacer esta diferencia de autor y narrador. Vamos a empezar con el autor, ya que es la persona que escribe o la que escribe la obra literaria que nosotros después vamos a leer, como el ejemplo de El pequeño vampiro, que era el control de lectura que tenía. Cuando se trata de una narración, el autor es el que escribe el relato creando los elementos del mundo narrado. Estos son el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y los acontecimientos del relato, ¿cierto? Autores, por ejemplo, que son las personas reales que se sientan en un escritorio a escribir esta historia, son, por ejemplo, dentro de la literatura infantil y juvenil, a la conocida por todos Marcela Paz, que creó o que inventó, que escribió las historias del bien conocido Papelucho, ¿cierto? De hecho, Papelucho es un niño con autismo, ya que relata cómo va teniendo distintas aventuras en un mundo real. ¿Ya? Esto es un tipo de literatura realista, valga la redundancia. Por otro lado, otro ejemplo, J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, literatura fantástica. Ella es la persona que se sentó y escribió toda esta saga. Y como otro ejemplo, tenemos a Tolkien, que no solamente escribió El Hobbit, como lo aparece ahí, también El Señor de los Anillos, ¿cierto? Literatura fantástica. Él es la cabeza pensante o el hombre que escribió, que se sentó a escribir estas
serie de historias fantásticas, maravillosas, que nosotros podemos disfrutar no solamente de manera escrita, sino también en el cine gracias a las películas que son adaptaciones de estos libros. Bien, hablamos de los autores. Ahora vamos a hablar un poco de los narradores. El narrador, que es creado por el autor, es una voz ficticia que cuenta la historia. El cómo está caracterizado el narrador va a depender de la información que disponga este narrador y del punto de vista que adopte. En ese sentido, nosotros vamos a tener dos tipos de narradores. Tenemos los narradores homodiegéticos y los heterodiegéticos. Dentro de los considerados homodiegéticos está también el narrador que es, perdón, dije homodiegético, sí, es también uno de los personajes de esta historia y cuenta hechos en los que participa él mismo y por lo tanto se va a expresar en primera persona, es decir, desde el yo, desde una perspectiva personal, desde una visión que es individualista. Lo mismo pasa con el narrador testigo, que está dentro de la historia y también lo relata desde un yo o desde un tú. El ejemplo que les coloqué. Mi trabajo era múltiple. Vendía accesorios en el mostrador, atendía la caja, cotejaba cada factura con la mercadería correspondiente y en los ratos libres o en las horas extras, el gerente me llamaba para dictarme cartas que yo tomaba taquigráficamente. 8 o 9 horas a ese ritmo me dejaban aturdido y fatigado. ¿Quién escribió esto? Mario Benedetti, autor uruguayo. Otro tipo de narrador es el narrador que cuenta los hechos que le suceden a otras personas y se expresa por tanto en tercera persona, o sea, en él, ella, ellos o ellas. ¿Sí? Como por ejemplo, él estaba sentado en su escritorio leyendo sus correos electrónicos. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo desde la literatura también, para que quede más claro. El muchacho obedeció cerrando la puerta con suavidad. Luego se acercó a la pared de libros y miró con precaución al otro lado. Allí estaba sentado, en un sillón de orejas de cuero desgastado, un hombre grueso y rechoncho. Bien, entonces vamos a ir recapitulando todo lo que hemos visto hasta ahora. Ya vimos que existen dos tipos de literatura. Una literatura que es realista y la otra que es fantástica. La literatura realista es aquella que nos relata hechos que nosotros los podemos encontrar, por ejemplo, en un libro de historia. Y la literatura fantástica nos relata todos aquellos acontecimientos que están lejos de la realidad. Por otro lado, tenemos la persona que escribe estas obras literarias, que es el autor, el ser humano real que escribe todos estos acontecimientos, el cual se diferencia del narrador. El narrador es una voz ficticia que relata estos acontecimientos y esos pueden estar escritos en primera o en tercera persona de acuerdo a su grado de participación. Bueno, esperando que les haya servido, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!